Hermanos, muy buenas noches. Estamos nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en el sur de la ciudad de Puebla. Un gusto que estén nuevamente con nosotros. Les agradecemos el favor de su atención. Vamos a continuar con esta serie de programas que hemos tenido, que tenemos respecto de algunos movimientos sectarios. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas sectas, pero antes de iniciar, mis hermanos, vamos a presentar al panel que el día de hoy nos acompaña. De este lado, el joven Isaí. Joven Isaí, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Isaí Gervasio y me reúno en la colonia Vicente Guerrero junto con el hermano Ciel, hermano. Sean bienvenidos. Gracias. Hermano Ciel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos aquí listos para hablar de la palabra. Hablar del tema esta noche. Así que Dios nos ilumine para que todo salga como Dios quiere. Seguramente será. Hermano Miguel, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Una bendición. Buenas noches allá en su casa. Yo soy Miguel Ángel Báez. Yo me reúno en la congregación que está ubicada en la colonia Bosques de Manzanilla, y en un momento mi hermano Evaristo dará la dirección. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Alejandro. Muy buenas noches. Pues para mí es un gran placer estar nuevamente con mis hermanos y con toda la audiencia, señores. Y mi nombre es Alejandro Martínez González. Yo me reúno en la Iglesia de Cristo, ubicada en la Unidad Habitacional San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. El número en el cual nos pueden contactar es el 22 26 10 15 01. Bienvenidos. Gracias, hermano Alejandro. Su servidor, Evaristo Ordaz. Ya nos conocen, Evaristo Ordaz. Nos reunimos ahí en calle Manzano, 5215, en la colonia Bosques de Manzanilla. El teléfono al cual nos pueden contactar es el 288-2962. Y bueno, pues agradecerles el favor de su atención y su compañía en esta noche. Vamos a ir a Dios en una oración y después le voy a pedir al joven Isaí que me auxilie con los medios. Vamos a ir a Dios en una oración. De hermano Miguel, si nos llevas por favor en la oración. Claro que sí, vamos a hacer oración. Inclinamos nuestro rostro en actitud reverente. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche te damos gracias por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este día y de todos los días que han pasado, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre estos tus siervos, Señor, para poder predicar tu palabra, para llevar el mensaje al corazón de cada uno de nuestros hermanos y de todas aquellas personas que aún así lo requieren, Señor. También te pedimos, Señor, que todas las ideas, que todo lo que se lea, que todo lo que se diga, Señor, sea bajo tu palabra. También te pedimos por los enfermos, por los ancianos, por todas las personas que necesitan de tu ayuda, Señor. Sé con ellas, cuídalas y protégelas, Señor. Muy en especial te vamos a pedir, Señor, por nuestra hermana Adriana. Tú sabes cuál es su situación, tú sabes cuál es su padecer. Te pedimos, Señor, que veas su corazón, que cuides a su familia, a su esposo, a nuestro hermano Adrián, a sus hijos y a toda su familia, Señor, y todas las personas que están a su alrededor, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a realizar tu obra, Señor. Por todo lo demás, te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano Miguel. Gracias, hermanos que nos están escuchando en su casa. Le voy a pedir al joven Isaí si nos dice los medios en los cuales estamos hoy. Sí, por supuesto. Hoy estamos por Periscope también. Adelante. Oh, excelente. Bueno, hermanos, les recordamos las redes sociales en las que estamos. En YouTube estamos como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Facebook nos buscan, la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. Y la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio. En Twitter nos pueden encontrar como @palabras333, donde se está transmitiendo ahorita. Estamos transmitiendo ahorita en vivo por Periscope, así es. Sí, el WhatsApp y los teléfonos en el estudio son 22 23 38 45 23 y en el estudio es 242 10 14 y 353 17 82. Muy bien, esos son los medios en los cuales el día de hoy vamos a estar o estamos. Esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración. En esta noche muy en especial queremos pedirles que en sus hogares eleven una oración por nuestra hermana Adriana, que está
internada. Ella está enfrentando una cuestión muy complicada y estamos pidiéndoles que oren por nuestra hermana Adriana Cruz. Bien, hermanos, bueno, pues vamos a iniciar. Hace 8 días, hermanos, estábamos hablando precisamente de algunos movimientos sectarios y nos quedamos, si ustedes recuerdan, hablábamos sobre algunos grupos que usan algo que denominan ellos el evangelio social. Este evangelio social, hermanos, no es otra cosa que hacerles creer a las personas que la salvación se puede acceder a la salvación haciendo buenas obras, que se puede acceder a la salvación dejando de lado el mensaje del evangelio y pues con el simple hecho de ponernos a hacer cosas buenas podemos alcanzar esta salvación. Nuestro hermano Alejandro nos va a platicar un poquito más sobre el evangelio social. Hermano Alejandro. Muy bien, hermanos, recordemos que este pensamiento del evangelio social, normalmente para los predicadores de este evangelio, la meta no es escapar de este mundo, sino hacer de este mundo una clase donde Dios pueda vivir o pueda reinar, el cual está en contradicción de lo que marca la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una propuesta de los predicadores de este evangelio es nuestro ver que nuestro futuro va a requerir de que nos unamos muchas veces o humildemente o con una actitud de calidad con gentes de otras clases de fe, por ejemplo, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, gentes seculares y otros, con el fin de obtener la paz, obtener el cuidado, obtener el control del medio ambiente y justicia para toda la gente, que son cosas de suma importancia para el corazón de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero nosotros recordemos que la parte de la palabra de Dios nos dice que Él no es de este mundo ni pertenece a este mundo. Si Claro. recuerdas en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, que dice, ¿no? Así es. Que dice que vosotros no son de este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que ellos se ubican en algo material, en algo que realmente piensan y tienden a decir que para que estemos todos en paz, pero se olvidan de lo espiritual. Pero históricamente el cristianismo siempre ha visto como la verdadera vocación de la iglesia de proclamar es el evangelio de Jesucristo. Así ¿Sí? Es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que puede decir algo positivo en este sentido de los del evangelio social es humanamente, pero no hay nada de lo espiritual en lo que ellos están diciendo. Claro, el asunto aquí con esos predicadores del evangelio social básicamente pasa por enfocarse mucho en las cuestiones terrenales. Exactamente. Olvidándose mucho de lo que es la cuestión espiritual. Debemos tener claro que el propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra pues fue venir a ofrecernos una salvación de orden espiritual. Exactamente. En más de una ocasión el Señor Jesús les hizo ver a los discípulos y a la gente que lo buscaba y lo seguía que su reino no era de este mundo. Así es. ¿No? Bueno, vamos a continuar hablando un poquito más del evangelio social. Hermano Miguel, platícanos, por favor. Sí, claro, mira, el cristianismo nunca ha visto a la agenda social como un fin en sí mismo, hasta ahora. El evangelio social se convirtió en el sello distintivo de la iglesia liberal, como se señaló anteriormente. Recordemos el programa pasado que se habló de este tema, en 1800, la idea alemana que llega a los Estados Unidos y bueno, trasciende estas ideas. Los liberales habían vaciado su mensaje y el misterio de la verdad bíblica y no les quedó otra buena noticia más que la resolución de los problemas físicos, que es a lo que se refería, ¿no? En los problemas terrenales, en todo lo que ellos estaban planteando. Lamentablemente algunos grupos religiosos hoy en día están adoptando cada vez más el evangelio misional y social del liberalismo. Yo, para que esto quede un poquito claro, hermanos, ayúdenme con la cita. Sí. En la Biblia se habla de mantener los ojos puestos en Jesús. Así es. Más no en la tierra, en lo terrenal. Así es. Entonces, bueno, este es un mandamiento claro, ¿no? O sea, podemos hablar de que, bueno, sí, en la tierra, en los problemas físicos, en los problemas terrenales, pero lo primero es Dios. Así Entonces es. tenemos que cultivar nuestra fe, tenemos que alentar la fe de los hermanos, tenemos que preocuparnos por ese aspecto y sí, digo, no dejar de lado los problemas sociales, pero lo primero es Dios. Claro, la cita que nos decía nuestro hermano
nuestro hermano Miguel nos la va a leer en este momento nuestro hermano Ciel. ¿Sí usted es amable, hermano? ¿Cómo no? Sí. La cita dice lo siguiente, de Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermano Ciel. Efectivamente, esto es lo que decía nuestro hermano Miguel hace un momento, en el sentido de que las personas que predican el evangelio social, hermanos, están muy preocupadas por los asuntos terrenales, es decir, se ocupan mucho de ayudar a las personas, se ayudan mucho de visitar a los enfermos, de generar orfanatos, de generar asilos. Eso en sí mismo no está mal. Esas son obras que tenemos que hacer. El problema es que toda su atención y todo lo que hacen está enfocado a ello y se olvidan de esto que acaba de leer nuestro hermano Ciel. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En la misma idea del evangelio social, ¿verdad? Un autor, un pensador norteamericano apellidado Stott, él desarrolló en esta idea del evangelio social un evangelio de dos niveles, ¿verdad? En donde él proponía o propone que tenemos que tener cuidado de las cuestiones, digamos, terrenales, de las cuestiones ambientales incluso, de las cuestiones materiales, y por otro lado tenemos que tener cuidado de las cuestiones espirituales. Desafortunadamente, en la actualidad, pues lo que ha sucedido es que estos predicadores del evangelio social se han ido más hacia esta parte terrenal que a la parte social. ¿De qué otro aspecto se preocupan estos predicadores del evangelio social? Bueno, del bienestar de las personas, es decir, del bienestar de sus miembros, del bienestar de sus fieles. Y el asunto, hermanos, está en que ahorita seguramente nuestro hermano Ciel nos va a ayudar con esta cita que habla sobre el padecimiento que tenemos que tener como cristianos, que está ahí, me parece que es segunda de Pedro, en donde dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer en este mundo, a sufrir algunas vicisitudes, algunos problemas, y esto definitivamente no se predica no lo predican estos predicadores del evangelio social. De hecho, si ustedes han escuchado por ahí algún movimiento religioso que dice que tenemos que evitar el sufrimiento a cualquier costa. Hermano, exacto, algo así. Hermano, si él me hace favor de leer la cita, léamela si es tan amable, hermano. Es primera de Pedro 4, ¿no? Sí, el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así es, dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Me gusta leer otra cita, hermano? No. Bueno, recordaba de otra, pero de momento encontré. Bueno, Si esta. quiere, hermano, yo te la tengo. Adelante, Y normalmente en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 6, Sí. versículo 19, ve lo que nos marca las Escrituras. Dice, Ujú. no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no hurtan, Ni minan, ni ¿verdad? minan, ni hurtan. Así es. Con ello nosotros nos damos cuenta, tenemos claro que este evangelio social pues no es precisamente el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, hermanos, lo que propone este evangelio social, ¿verdad?, es que nosotros como cristianos debemos tener una participación sociopolítica, ¿verdad? Es decir, nosotros como cristianos no podemos sustraernos a lo que pasa en el mundo, y consecuentemente nosotros deberíamos estar participando en movimientos sociales y políticos. En un momento más vamos a aclarar este punto, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes a Palabras de Vida Eterna. Estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Le voy a pedir al joven Isaí que nos indique los medios y los saludos. Adelante, joven Isaí. Sí, hermanos, les recordamos los medios. Adelante, adelante. Sí, estamos en YouTube como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Les recordamos que ahí subimos todos los programas que estamos grabando. En Facebook también estamos como Palabras de Vida Eterna Puebla. Y la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio.
En Twitter nos pueden buscar como palabras, @palabras3333, y está un link ahí, ahorita lo voy a compartir en Facebook para que nos sigan viendo por Periscope. En WhatsApp es 2223 3845 23. Los teléfonos en el estudio son 242 1014 y 353 1782. Tenemos muchos saludos, hermanos, esta vez. La hermana Angélica González, de la congregación de Cuautitlán, Izcalli. Cuautitlán, perdón. Dice, pido oración por la hermana por Beatriz Concepción Capacete Lara. A ella le operaron de la vesícula, pero la operación la realizaron mal y está delicada de salud en estos momentos. Ella es de Argentina. Vamos a orar por ella. Y el hermano Francisco Ramírez, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, sigue pidiendo oración por el evangelio en aquel lugar para que Dios abra puerta grande a la predicación. Vamos a orar por el hermano. Predicación. ¿Dónde está? En Dolores Hidalgo, ¿no? Dolores En Hidalgo. Guanajuato. Muy bonito pueblo. Y la hermana Jocabel Martínez les manda saludos a todo el panel, hermano, desde Vicente Gracias. Guerrero. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. La pequeña Sari y Efren, No, pide por su tío Efren. Sari pide Sari. por su tío los Efren. pequeños hijos de la hermana Lulú, son de Bosques de Manzanillo, piden en oración por su familia y en especial por su tío Efren. Eso sí. Y Así por es, los vamos a niños hacer pobres oración. también. Brian Conde, de Toluca, pide oraciones por la operación que tendrá su papá, el hermano Luis Conde, el 10 de noviembre, y por la salud de la hermana Adriana Cruz, y por su viaje que hará para la ciudad de Puebla el día de mañana. Muy bien, pues. Saludos, hermano Brian. Con cuidado, Brian. Con Aquí te cuidado. esperamos, hermano. Sí, y por último, nuestro hermano Josué Mesa, de Vicente Guerrero, manda saludos a todos los del programa. Saludos, hermano. Saludos. Y también vamos a orar por nuestro hermano Luis, que hoy nos hace el favor de estar tanto en la cámara como en Periscope. Nos está haciendo el favor de grabar nuestro hermano Luis. Gracias, hermano. Gracias, Sabemos que pronto te van a operar. Primero Dios va a salir bien. Estamos confiados en ello. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta cuestión del evangelio social. Quizás a ustedes les esté sonando raro. Probablemente algunos de ustedes piensen, bueno, ¿de qué están hablando los hermanos? Lo que pasa es que, afortunadamente, en las iglesias de Cristo este evangelio social no ha penetrado tanto, es decir, no nos hemos dedicado tanto a ello, nos hemos apartado más bien de esta doctrina, pero en muchos otros lugares esto se está predicando y quizás por eso a ustedes les suene un poco extraño. Vamos a seguir hablando ahora del evangelio social. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos siga platicando de él. Muy bien, hermano. Tenemos acá otro punto bien importante, como comentaba nuestro hermano Evaristo, ¿no? Se preocupan más por el mundo y todo, cuando hemos visto dentro de las escrituras que Dios lo que quiere es que nos preocupemos más por lo espiritual. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro hermano nos comenta que bendito sea el Señor, que en las iglesias de Cristo, cuando se lleva la sana doctrina, no se permite entrar este tipo de enseñanzas. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque hay un hombre llamado, me corrigen en la pronunciación, Killer, otro predicador del evangelio social que está o que promueve el evangelio de dos niveles, como lo comentaba hace rato nuestro hermano Evaristo, ¿no? Sacando el del Nuevo Testamento. Así es. Entonces ahí tenemos también a Walking y la comprensión misionero del cristianismo. Killer infunde una dimensión social en su definición del evangelio. Así es. Más que nada se está enfrascando más en el ámbito social, ¿sí? Y desafortunadamente se olvida de lo espiritual. Así es. Y vemos también que el evangelio de Killer es más que la buena noticia, fíjate, de que Cristo ha venido a reconciliarnos con Dios. Es también la solución de los problemas del mundo, de la injusticia, la pobreza y la sanidad de los problemas de esta tierra. Y es algo bien importante, hermanos. Cuando Cristo vino a preocuparse por cada uno de nosotros para llevar una vida espiritual conforme a su voluntad o conforme al Evangelio. Así es. ¿Sí? En el mundo existen muchas instituciones que sí pueden ayudar. Con esto comentamos y decimos, no es que no queramos ayudar, se puede ayudar. Sí. Pero antes que nada está el Señor. Claro. Antes que nada ayudarlos espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando bien del Espíritu, ellos van a tener más fe. El propósito de que este hombre es que te enfoques más en lo social, ¿sí? Sí. Y eso es lo que va desviando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la venida de Jesús es poner a todo el mundo bien, a renovar, restaurar la creación. No es para escapar de ella. No se trata solo de traer el perdón personal y la paz, sino también la justicia y shalom para el mundo. Shalom es una palabra hebrea que significa la paz de Dios esté con ustedes, ¿sí?
La obra del Espíritu de Dios no es solo salvar almas, sino también el cuidar y cultivar la faz de la tierra, el mundo material. Esto es lo que enseña este hombre Killer. Así es. ¿Sí? Pero cuando la palabra de Dios te dice y vuelvo a repetirte la cita bíblica, ¿no? Que es como el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 9, que dice que Él no es de este mundo, que ni pertenece a este mundo. Así Y es. que no pide por el mundo, sino que Así pide es. por aquellos que van a escuchar de su palabra. Ujú. Desde ahí estamos viendo que Cristo en un momento dado, Él viene por su pueblo, no viene a renovar la tierra como otras personas Algunos. piensan o creen, Así es. ¿no? Que cielos nuevos, tierras nuevas, no, hermano. Nuestra ciudadanía está en Cristo y con Cristo. Así es. Retomando un poquito esto que dice nuestro hermano Alejandro, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, ahí en el versículo 10, si me acompañan hermanos ahí en su casa a leerlo, dice, el día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Dice el 11, por todo será destruido, por lo tanto piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos, dice el versículo 13, esperando un cielo nuevo y una nueva tierra que Dios nos prometió, donde todos harán lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, esta cuestión de preocuparnos por la justicia y la paz y que el mundo esté bien, pues vuelvo a insistir, no está mal, nada más que no es la cuestión central en el Evangelio. Lo que nosotros leímos ahora es que todo eso se va a destruir. Exactamente, y de eso se lo podemos dejar al único que lo puede hacer es Dios. Así Dios es. lo que quiere es vidas santas. En la Reina Valera dice que vivamos en santidad, ¿sí? Con respecto a lo que tú comentas, el cielo y la tierra dice que pues, van a ser destruidas con fuego. Ujú, Entonces, preocúpate mejor por nuestra vida espiritual, por lo que predicar el Evangelio, ujú. porque el mundo, a final de cuentas, el propio Creador lo va a destruir. Así es. Hermano Miguel, nos ibas a hablar un poquito más. Ya es el último punto que tocamos respecto al Evangelio Social y en un momento más damos paso a otro punto. Adelante. Sí, hermano. y parece que nos vamos a llevar un poquito, porque yo creo que este punto que tengo sí nos va vamos a llevarlo un poquito a la reflexión. Yo les quisiera plantear una pregunta. Bueno, más bien, la pregunta no es si los cristianos deben desempeñar un papel responsable en la sociedad, ni se debe denunciar el mal y la injusticia. Sí, la pregunta sería, ¿qué tanto la evangelización y la participación sociopolítica son parte de nuestro deber cristiano? ¿O no lo son? Y si es así, ¿hasta qué punto? Ok. Pues es una pregunta muy interesante la que hace nuestro hermano Miguel. Porque lo que nosotros vimos o vemos en la Escritura, ¿verdad? Seguramente nuestro hermano Osiel ahorita nos va a ayudar. Cuando llegan ante Jesús y le preguntan, ¿verdad?, qué hacer con una moneda que tenía la imagen del César, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús, hermano Osiel? Bueno, el Señor pide que le muestren la moneda primeramente. Así es. Y les dice que de quién es aquella finge. Y dicen de César. Bueno, dice el Señor, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que son dos aspectos diferentes, la vida espiritual y la vida política. Correcto. Y consecuentemente con ello nosotros, nuestra preocupación central pues, no es la vida política. Claro, No. exactamente. Como lo dice acá, lo manifiesta bien el hermano, ¿no? Te tienes que preocupar por el aspecto espiritual. Claro, Y el ser un servidor público sí. es otra cosa totalmente diferente, ¿no? O el participar en política es Exactamente. otra cuestión diferente. Y otra cosa, ¿no, hermano? Yo creo que aquí el Señor es tan sabio cuando nuestro hermano Él nos dice que dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Dios también quiere que nosotros reflejemos un testimonio espiritual, ¿no? Ujú. Con lo que dices, o como la pregunta que dice nuestro hermano, nuestro deber social es, ¿podemos votar? Sí, Sí, podemos claro, votar. claro. Hermano, puedes participar Claro. de las clases Claro. en un momento dado,
Tienes que pagar tus impuestos, sí, Claro, hermano, los tienes que pagar, claro, hermano, claro. porque tenemos en Romanos capítulo 13 que nos sujetemos a qué, a las las leyes, a autoridades. las autoridades. Sí, no quiere decir con esto que te rebeles, no, hermano, que quede bien claro lo que nuestro hermano Miguel está preguntando. Claro, no, es otra Tú y cosa yo diferente. tenemos el Claro, deber también claro. para la humanidad o para la sociedad, como tú decías, ¿no? Claro, Sí, pero sí ubicar claramente como Cristo les enseñó en ese tiempo. claro. Sí, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Claro, separar lo que ¿No? se está manifestando. Y sin Claro. quebrantar una ley social ni quebrantar la ley de Dios. Por supuesto. Además, la misma escritura el Señor Jesús les enseñó a los discípulos a trabajar por lo que a vida eterna permanece Exactamente. y no por lo que perece. Es decir, cuando el Señor Jesús les dice, ustedes deben trabajar por lo que a vida eterna permanece y no por lo que perece, le está dando eminentemente un lugar primordial a la cuestión espiritual y no a la cuestión material, ¿verdad? Exactamente. No a la Sí. cuestión material. Es lo que manifestaba el hermano Alejandro, ¿no? Ujú. Cuando dice que hacer tesoros en el cielo. Claro, Porque por aquí supuesto. Elohim lo corrompe. Y todo. Por Y supuesto. sobre todo, ¿no, hermano, algo que hemos aprendido entre las escrituras, es mejor escoger lo eterno que lo temporal. Claro, claro. Bien, hermanos, pues dejemos un poquito de lado esta cuestión del evangelio social y nos vamos a enfocar ahora en algunas prácticas y doctrinas de grupos sectarios. Miren, en el mundo hay tantas religiones en la actualidad y esto ha generado una confusión tan terrible en las personas que pues muchos de nuestros hermanos incluso en algún momento se han confundido, ¿verdad? Respecto de quién o qué o quién dice la verdad, ¿no? El problema es que si salimos y le preguntamos a una persona X que esté en algún grupo, alguna religión, y le preguntamos si está en la religión verdadera, pues muy probablemente nos va a decir que sí. Ahora, el asunto es determinar si efectivamente esta persona se encuentra practicando lo que la Biblia dice. Finalmente, ¿qué es lo que nos hace estar en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Cristo? Bueno, pues lo que nos hace eso es practicar lo que la Biblia dice. Y en un momento más, pues vamos a revisar algunas prácticas que se han dado en algunos grupos sectarios. Esto a partir de interpretaciones privadas. En un momento más le voy a pedir a mi hermano Ciel que nos lea esta parte de la Escritura en donde dice que ninguna parte de la Escritura fue dada para que se interpretara de manera privada. Pero antes de que eso suceda, nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con ustedes a Palabras de Vida Eterna. Palabras de Vida Eterna. Estamos nuevamente con ustedes. Le voy a pedir al joven Isaí. Los saludos, joven Isaí, los medios. Saludos primero. Sí, por supuesto. La hermana Lulú, de Bosques de Manzanilla, nos piden oraciones por todos los enfermos y por la situación económica de todos, por la convivencia que se tendrá este domingo entre las congregaciones de la ciudad de Puebla, también por sus suegros que salen de viaje por Oaxaca y por su vecina que estuvo delicada de salud. Muy bien, vamos a orar, Lulú. Sí, hermanos. Por la hermana Chelo Mansur de Vicente Guerrero manda saludos y bendiciones a todos los hermanos que conforman el programa. Gracias, hermano. Gracias, hermano Chelo. Gracias. El hermano Mario Platas de Vicente Guerrero nos pide oraciones por su mamá y la hermana Tere Mendoza que sale de viaje el próximo domingo, y también oraciones por la hermana Anaída Álvarez de Ciudad Victoria, que será operada la próxima semana. Muy bien. Muy bien, hermano. Y Vamos a también orar. tenemos más saludos en Facebook, hermanos. De parte de Priscila Franco, nos manda saludos a todos los hermanos que estamos aquí en Puebla y pide sus oraciones por sus abuelos, sus tías, por su salud y por su hermana. ¿De dónde nos escucha la hermana Priscila? Ella es de León, me parece, de Guanajuato. Muy bien, pues un abrazo hasta Saludo. León. Así es. También la hermana Uri de Bosques de Manzanilla nos manda saludos a todos. Muy bien, Gracias, gracias. saludos. Gracias. Hermanos, les queremos recordar que el próximo domingo 1 de noviembre se va a realizar la segunda reunión de confraternidad, donde se van a reunir las 4 congregaciones. Bueno, van a llegar más porque llega Caltenco, ¿verdad, hermano? Sí, bueno, de acá de la ciudad, estábamos hablando de la ciudad, pero vienen de Apizaco, de San Martín Caltenco y de Alceseca. Y de Córdoba, En Veracruz. Córdoba.
Así es, y nos vamos a reunir ahí en calle Manzano, quiero insistir, calle Manzano, 5215, ahí en Bosques de Manzanilla. Esto está, hermanos, para los que nos están escuchando, adelantito de la Prepa Calderón, a unas 5 o 6 cuadras, sobre la carretera que va a Resurrección, adelantito de la Prepa Calderón, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Ciel que le dé lectura a esta parte de la escritura. Sí, me permito leer de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Esta parte de la escritura que acaba de leer nuestro hermano Ciel es fundamental para entender lo que vamos a ver en unos minutos más, hermanos. Quiero releer nuevamente esta parte porque me parece muy importante. Dice, sobre todo, dice el versículo 20, entender que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad humana. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de un hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque ahora vamos a hablar de algunas doctrinas y prácticas de orden sectario. Hay algunos grupos, hermanos, que seguramente en algún momento han llegado a casa de ustedes, tocándoles la puerta, y que les hacen creer o les quieren hacer creer que Jesucristo no es un ser creador, sino que es un ser creado. A ver, vamos por partes, hermanos, vamos despacio, quizás los confunda yo un poquito, no es la idea. A ver, puede llegar gente a decirles a ustedes a su casa que Jesucristo no es un ser creador, es decir, les pueden llegar a decir que Él es un ser creado y es un ser creado por Jehová, y que consecuentemente al ser un ser creado, pues es un Dios inferior o es un ser inferior a Jehová. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros leemos, ¿verdad?, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que se los voy a leer ahora. El libro de Colosenses dice así, Colosenses, que si me acompañan por favor allá en sus casas, Colosenses capítulo 1, versículo 15, se los voy a leer en varias versiones, hermanos, para que ustedes puedan comparar esta cita. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto es en la Biblia al Día. En la versión Dios habla hoy, dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En la versión que la mayoría de nosotros tenemos, que es la Reina Valera, hermano Ciel, si me hace usted el favor de leer la Reina Valera del 1:15. No, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así Eso es. dice el verso 15. Eso dice el verso 15. Bueno, pues este es el versículo que ocupan estas personas para decir que Jesucristo es un ser creado y no un ser creador. Sin embargo, este pasaje no dice el primer ser creado, sino dice el primogénito. ¿Y qué quiere decir la palabra primogénito? Bueno, pues en este pasaje la interpretación de esta palabra primogénito es figurada, porque la idea de un nacimiento primogénito, que se refiere obviamente al primero que nació, no se está ocupando para decir que fue el primer nacido, sino para darle a nuestro Señor Jesucristo preeminencia. Es decir, cuando se habla de primogénito en la Biblia, hermanos, no siempre se refiere al primer nacido. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo, capítulo 89, si me hace favor, hermano Ciel, Salmo 89, ahí en el versículo 27, habla de David, y habla de David como un primogénito. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la historia de David, ¿qué hijo fue David, hermano Ale? ¿Te acuerdas? ¿Del primer hijo de David? No, de la familia de David. Sí. ¿Qué número de hijo fue David?
Fue el octavo, el noveno, algo por el estilo. Por ahí Sí, anda, sí. el David me parece que fue el séptimo. El séptimo, octavo. Ahorita lo sí, buscamos sí, en, pero no, en la sí. escritura. Estaba en primera o segunda Samuel, ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Pero ahí vamos a leer antes Salmos 89, 27, hermano Ciel, si me hace usted favor. Sí, dice el versículo, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Así es. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Salmo 89, 27. Y si ustedes leen el subtítulo de este salmo, es Pacto de Dios con David. Ahí en sus Biblias se refiere a el rey David. Y ahí mismo, en el Salmo 89, 20, dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y ya en el 27 dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Y se refiere a David como primogénito, y entonces pues lo que vemos es preeminencia. ¿Me lees, por favor? Sí, hermano, quisiera leer parte de lo que marcan las escrituras de ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, pero quiero que vayamos desde el versículo 12, ¿no? Por Y favor. David era hijo de aquel hombre, ¿sí?, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Ahí está. Entonces nosotros vemos, hermanos, aquí que la palabra primogénito no siempre significa, o en la Biblia por lo menos, no siempre significa el primer nacido, sino quizás el más preeminente. Exactamente. También en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, en el versículo 14, que le voy a pedir a mi hermano Ociel que me lea en un momento, también habla refiriéndose a Jesucristo como el principio de la creación de Dios. Si me hace favor, hermano Ociel, el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 4, Así. a ver si tengo la cita, 3.14, perdón, 3.14. Bueno. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí está. Cuando habla de esta escritura, hermanos, también estos grupos sectarios ocupan este texto para decir que Jesucristo es un ser creado, que fue el primer ser creado. Pero lo que nosotros vemos cuando revisamos el griego, la palabra que se ocupa ahí es la palabra arché, que significa origen, autor o causa activa. Es decir, Cristo es el origen, el autor o la causa o el principio de la creación, porque por él todas las cosas fueron creadas. Le voy a pedir a mi hermano Ociel que me haga favor de leerme Colosenses 1:16. Mientras, hermanos, yo les leo muy brevemente el libro de Juan. Vayamos, acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3. Vamos a leerlo. Dice Juan 1:3: por medio de él Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho en él. Es decir, hermanos, hay que tener cuidado cuando nos lleguen con este tipo de mensajes respecto de que nuestro Señor Jesucristo es un ser creado y no un ser creador. Nuestro hermano Ciel me iba a leer Colosenses, hermanos, si está Sí. amable. Dice el versículo 16 de Colosenses 1: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así es. En otra versión que tenemos aquí, que les voy a leer, dice: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por él y para él, refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el verso 17, perdón. Sí, hermano, adelante, nos da más adelante. luz, dice, y él es antes de todas las cosas. Así es.
y todas las cosas en él en él subsisten. Así es. Incluso en esta versión, hermano, que aclara también esta cuestión, dice: Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya leyéndolo así, dice: Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Entonces, llegar a decir o llegar a creer que Cristo es un ser creado o un Dios inferior, pues francamente es, lo menos, es una herejía. Vamos a continuar, hermanos, con algunas otras enseñanzas de orden sectario. Hay algunos que creen que Cristo es inferior al Padre. Hermano Alejandro. Exactamente, hermano, y yo sí quisiera comentar esto, ¿no? De ese tipo de gente que cree que Cristo es inferior al Padre, pues están minimizando todo el poder de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque vemos en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 30, donde dice que el Padre y yo uno somos. Así es. Entonces recordemos que también llega Cristo cuando les reprocha la incredulidad, que le dice: muéstranos al Padre. Así que es. les dice el Señor Jesucristo: si me veis a mí, veis al Padre. Y si ves al Padre, me estás viendo a mí. Así es. Entonces ese tipo de gente está sacando fuera de su contexto, fuera de lo que es la idea original de lo que marca nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Lejos de pretender ser igual a su Padre, el Hijo no pudo hacer ni una sola cosa, ni una sola cosa de mi propia iniciativa, y el Padre mayor es que yo. De ahí sacan ese texto fuera de su contexto. Ajá. En un momento más nos Sí, los explicas, hermano. exactamente, Nos vamos a ir a hermano, un sí. corte y en un Sí, momento sí. regresamos con la explicación que nos va a dar nuestro hermano Alejandro respecto de este versículo. Sí, mi hermano. Un abrazo. Regresamos, hermanos, a Palabras de Vida Eterna. Gracias por su audiencia, gracias a Rodrigo que nos está ayudando ahí en las máquinas, que de verdad que es una ciencia trabajar y manejar eso. Gracias, Rodrigo. Joven Isaí, por favor, los medios, si es usted tan amable. Sí, está bien, hermano. Saludos. Saludos perdón, nada sí, más. perdón. Sí, no vamos a tener tiempo. Bueno, solamente la hermana Amsi Mesa de Vicente Guerrero manda saludos a los hermanos del programa Gracias. y pide Gracias. muchas oraciones por la situación actual que está viviendo ella, Sí. y que Dios le ayude. Vamos a hacer Pues vamos oración. a orar por Sí, él. también Vamos. le queremos mandar un saludo especial a Ian, porque ya no nos pasaron su saludo porque ya se acabó el tiempo. Ok, pues Le un mandamos saludo un ahí, abrazo Ángel. fraternal. Saludos. Muy bien, pues también yo quisiera enviar un saludo a nuestro hermano Ulises Lara y a su familia, que está en San Luis Potosí, que aunque no se reporta, yo sé que nos está escuchando. Mi Ulises, un fuerte abrazo. Saludos, un saludo. hermano. Saludos, Saludos, Un abrazo, ya sabes que se te quiere mucho, mi Ulises. Pues vamos a continuar, hermanos, con la explicación que traíamos respecto de Exactamente. aquellos que dicen que Cristo es un ser inferior al Padre. Se basan en Juan 5:30, ¿no? Exactamente, hermano, y en el Evangelio según San Juan 14:28, pero se Ajá. olvidan ellos que Cristo, cuando se minimiza así a ese grado, es porque se olvidan de Filipenses, que Él se humilló hasta lo sumo. Así ¿sí? Y les da la grandeza a Dios, a su propio Padre o a Él mismo. Ujú. Y este tipo de gente sacan esto que es fuera de su contexto. Dice un dicho, ¿no? Muy, a lo mejor quizás un poco mundano. Cuando dice que un texto fuera de su contexto es un buen pretexto. Y no es así, hermano. Dios es más grande y es poderoso, al igual como vuelvo a repetirte. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, sí. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dios es Cristo, sí, hermano. Es un solo Dios. Vemos aquí, hermano, antes de seguir leyendo, yo te comentaba esto, ¿no? Que eso sacan de su contexto, pero quiero leerte Colosenses, hermano, por favor, si estás en tu casa, Colosenses capítulo 2, ¿sí? Versículos del 8 al 9, y ve lo que nos exhorta nuestro hermano Pablo. Hoy en día es lo que se está sucediendo. Así Como es. nuestro hermano Cristo decía, no dejemos, ¿sí?, que engañen nuestros oídos. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice este consejo Pablo? Porque en Él, ¿quién es Él? En nuestro Señor Jesucristo, que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ujú. ¿Sí? En este sentido, nuestro hermano Pablo nos exhorta a no dejarnos engañar. ¿Sí? Antes de venir al mundo, Cristo era el Verbo,
¿sí? Y no era Cristo o el Hijo del Hombre, era Dios mismo. En el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 1, es lo que nos dice, ¿no? Que en el principio era el Verbo, ¿sí? Al igual a Dios, en Filipenses 2.6. Que nos ¿sí? vale, danos oportunidad. Adelante, de leer, adelante, hermano, sí, adelante. Hermanos, sí, en Filipenses 2.6, si usted tan amable. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Exactamente. Dice el Así es. 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, hermano, qué forma tomó, hecho semejante a los hombres. Así ¿sí? es. Y esa humildad verdaderamente era para exaltar al Dios Padre. Así No es. es que sean varios dioses, es un solo Dios. Así es. Pero como lo que leyó nuestro hermano en Filipenses 2.6, se despojó de esa gloria que tenía con el Padre antes de venir al mundo. Así es. ¿Sí? Fíjate, hermano, entonces en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5, verdaderamente no sé si alguien me quiere ayudar, hermanos, Sí. porque es necesario que lo leamos. ¿Por qué leerlo? Porque nada estamos sacando de nuestra mente como que todo lo que hemos estado viendo ahorita. Así es. Gente humana, no, hermano, se está sacando realmente de la palabra de Dios. Juan 17, Juan 4. capítulo 17, versículos 4 y 5. Hermano, sí, si nos hace favor de leerlo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria Que tuve antes. ¿no? antes de que el mundo fuese. Hermano, entonces este tipo de hombres que están enseñando que es inferior, se están olvidando realmente de la palabra de Dios y anteponen un criterio plenamente humano. Claro, totalmente fuera de lugar. Fuera ¿no? de lugar, ¿no? Así es. Y entonces, hermano, pero vemos todo esto que realmente que Cristo está hablando de su condición, de su naturaleza y de su poderío. Claro. Entonces, yo creo que aquí para ayudar un poco a la comprensión a nuestros hermanos, lo que hay que ubicar, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, antes de venir a la tierra, Él es Dios, fue Dios y Él creó las cosas. Eso lo acabamos de leer hace un momento. Una vez que viene a la tierra, no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una misión que cumplir. Y la misión que tenía que cumplir era salvar al mundo, ¿verdad? Ahí lo dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Entonces, esa es la misión a la que viene nuestro Señor Jesucristo. Pero para salvarlo, nuestro Señor Jesucristo tiene que hacer uso de sus varias naturalezas. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, hubo momentos en que nuestro Señor Jesucristo, su condición fue estrictamente humana. Exactamente, sí. Y en esa parte, cuando su condición era humana, son los pasajes en los que nosotros encontramos que Él se somete al Padre, obedece al Padre, hace lo que el Padre le dice en ese momento. Pero también nuestro Señor Jesucristo tuvo como parte de su ministerio una naturaleza divina. Así es. Tan divina que fue capaz de resucitar Él y resucitar a otros. Así es. Tan divina que era capaz de decirle al viento y al mar que se calmaran. Era tan divina su naturaleza, o fue tan divina su naturaleza en algún momento de su ministerio, que fue capaz de alimentar a 5,000 personas al mismo tiempo. Entonces, el problema está cuando nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo solo tuvo una naturaleza cuando estuvo aquí en la tierra. Y no es así. Así es, hermano. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo tuvo varias naturalezas. Sí. Ahora, el problema, hermanos, es que cuando los quieren engañar a ustedes allá en sus casas, predicándoles esto, no les platican de la naturaleza divina de nuestro Señor. ¿Ibas a comentarme algo, hermano? Oh, sí, hermano, como tú comentas, perdón que te robe, ¿no? Y me gustaría que cada hermano en sus casas leyera lo que es Filipenses capítulo 2, ¿no? Y me gustaría leer el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Entonces, hermano, lo que hablaba, ¿no? Mucha gente piensa o cree, como tú decías, y de su naturaleza, es lo que muchas veces la genera gente ignora. confusión, ¿no? Y, Sí. y les genera confusión. ¿no? Exactamente, hermano. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en esta noche, hablando un poquito respecto de algunas prácticas de orden sectario. Hay algunas personas que van a llegar a sus hogares, o seguramente han llegado a sus hogares, con una doctrina bien extraña. Esta doctrina que tiene que ver con
el hecho de que solo 144,000 son los que van a ir al cielo, ¿verdad? ¿En qué se fundamentan este texto? Bueno, pues en una parte del libro de Apocalipsis, ¿verdad? En donde habla precisamente sobre esto, sobre los 144,000. Entonces, de acuerdo a este grupo sectario, enseña o dicen que únicamente este número de personas son los que van a llegar al cielo con nuestro Señor, y todos los demás se van a quedar aquí en la tierra, y todos los demás que alcancen algún tipo de salvación, pues son los que van a reinar aquí en la tierra. Y por ello, por ahí ustedes seguramente habrán visto una revistilla, un folleto que les llega con una imagen, una fotografía, en donde está un hombre, una mujer, y ahí tiene un león a un lado, y tiene a los tigres y animales salvajes, porque eso es lo que ellos predican, que en un futuro estos 144,000 se van a ir al cielo y los demás se van a quedar en la tierra a reinar. Lo que nosotros leímos hace un momento ahí en el libro de Pedro es que la tierra va a ser destruida, ¿no? Exactamente, hermano. Y todo lo que hay en la tierra va a ser destruido con ella. Vamos, por favor, hermanos, yo les voy a pedir a mi hermano Ciel que me haga favor de leer Apocalipsis capítulo 14. Sí. Hermano Ciel, si me hace usted ese favor, Apocalipsis 14, del versículo 1 al 3. Y al hermano Alejandro, que me lea, por favor, el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Si son tan amables. Miqueas, capítulo 4, allá también en sus hogares. Vayamos a Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5, y nuestro hermano Ciel nos leerá Apocalipsis 14, versículo 1 al 3. Hermano, adelante. Sí, por favor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así es. Y un poquito más adelante, hermano, si usted me lee, por favor, el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así es. Aquí está esta cuestión, hermanos, que no debemos olvidar. Primero, ¿qué no debemos olvidar? Bueno, lo primero que no tenemos que olvidar es que el libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis no se le puede dar una interpretación literal. Exactamente. Si ustedes recuerdan, el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, y nosotros tenemos que estudiar y tratar de entender esos símbolos. ¿Cuál es la referencia para entender esos símbolos? Bueno, en muchos casos tenemos que irnos al pensamiento judío, que era el pensamiento del apóstol Juan, que es el que escribe. En otros casos nos tenemos que ir a referentes históricos para tratar de entenderlo. Entonces, esta idea de interpretar a los 144,000 literalmente, pues es una idea contraria a la Escritura. Hoy nos vamos a quedar ahí, hermanos, de que 8 días vamos a hacer la explicación más amplia respecto de esto. Quedémonos con esta idea. La idea con la que nos quedamos hoy es si los 144,000 son literales o es un número simbólico. De aquí 8 días vamos a dar esta explicación, hermanos. Hoy nos vamos a quedar aquí. Les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Les agradecemos también a nuestros hermanos que han estado hoy aquí ayudándonos en medios, en la cámara, ahí en el máster. Gracias Rodrigo. Gracias al hermano Miguel, al hermano Alejandro, hermano Ciel. Joven Isaí, un gusto. Gracias. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Hermano Luis, también un gusto. Gracias a los jóvenes que están allá afuera en los medios. El hermano Mario. ¿Vino Johnny? ¿Está Johnny allá afuera también? No. Okay. Ok, entonces es el hermano Mario es el que está allá afuera ayudándonos hoy en medios. Gracias, joven Mario. Gracias, un abrazo.
Y nos vamos a despedir en esta noche con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Luis, hermano, si nos haces favor de despedirnos en la oración en esta noche, y de esta manera habremos concluido. Claro que sí. Estamos orando, hermanos. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que no vemos, bendito seas por siempre, Padre bendito. Señor, en esta noche estamos dándote gracias porque, pues Padre, nos has permitido tener esa transmisión de radio, Señor. Pues ojalá que haya sido de beneficio para cada uno de los que escuchamos, Señor, que haya sido de total edificación, Padre, y que sirva para que no nos dejemos engañar, Padre bendito. Que sirva, Señor, para que pues cada uno de nosotros tomemos nuestro papel y nos enfoquemos nada más a lo que dice tu santa palabra, Padre bendito. Gracias, Señor, por esa nueva oportunidad, por las peticiones que tú has escuchado por parte de mi hermano Isaí, que han llegado aquí a este programa. Sé tú en ellas, Padre bendito, haz de la mejor manera posible. Y Señor, estamos tranquilos y confiados en ti porque sabemos que así va a ser, Padre bendito. También pedimos, Señor, que al salir de aquí, de esta estación de radio, Señor, tú nos regreses con bien a nuestros hogares, que seas tú, Padre bendito, en medio de los hogares de cada uno de los que conformamos ahorita este programa, de todos nuestros hermanos en la fe y de todos nuestros familiares, Padre. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.